Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Estamos llevando una predicación expositiva aquí con la primera carta de Pedro. Acompáñame ahí a la primera carta de Pedro. Y en la conferencia pasada estudiamos los versículos del capítulo 2, los versículos 11 y 12, que nos hablaba de que debíamos tener una conducta de otro mundo, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este planeta. Es verdad, o sea, si tú y yo no nos sentimos extraterrestres, algo está pasando mal espiritualmente. Si te estás poniendo verde y te están saliendo antenas, mira, le hablamos a la hermana Adi, te hacemos una liberación, porque eso no tiene que ser, ¿vale? Pero sí, no tenemos que amoldarnos al mundo. Estamos de paso, ¿sí? Todo lo que ofrece el mundo es una mentira, es un engaño, y Dios nos deja ver lo que somos para Él, para que entonces sí nosotros podamos tener una conducta totalmente diferente a esto, para testimonio de las demás personas. Y hoy nos toca ver los versículos del 13 al 17 y vamos con este tema que se llama sometimiento al gobierno humano. Qué interesante tema y delicado también. Es una orden que tenemos aquí, un mandato que vamos a ir viendo. Pero antes de ver este mandato, hoy en día, mira, la mayoría de las personas vemos al gobierno como el enemigo opresor a vencer, incluyendo cristianos, ¿eh? Es el enemigo que tenemos que vencer porque es un opresor, porque están locos, porque aún incluso sectas y religiones dicen que el gobierno es del diablo. Entonces es algo terrible, ¿no? Los cristianos, muchos cristianos decimos, híjole, hay que resistir al sistema, ser radical. Sí, Cristo vino a ser radical, pero no vino a ser un revolucionario ni un anarquista. No, Cristo nos puso un ejemplo muy grande, y por eso es que nos da aquí, en estos versículos, nos va a dar la base y el mandamiento para nosotros someternos a todo gobierno humano, ¿sí? Y vamos a ver aquí en el versículo 13, aquí primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Esto va dirigido hacia toda institución y autoridad civil. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí de entrada el versículo 13 nos dice que es hacia toda institución, ¿qué? Humana, gobiernos civiles, ¿sí? ¿Y qué nos dice de esto? Recibimos luego el mandamiento, y el mandamiento es sométanse. No hay otra cosa más que sométanse. Es de suma importancia someterse. ¿Qué es someterse? ¿Qué significa someterse? En el original griego es la palabra hupotazo, con H al principio, la H en griego suena como J, y con doble S, hupotazo, ¿sí? Y significa estar bajo obediencia o subordinarse reflexivamente para obedecer. Esto significa someterse. Es un término militar en el cual se ocupaba en este contexto del Nuevo Testamento, en la cultura griega. Era el hupotazo, se utilizaba únicamente en las filas de la milicia. Y era ordenarte, así, alinearte, ponerte en filita, firmes, todos bien listos, para recibir las instrucciones, los mandamientos y todo lo que pidiera el comandante, y tú obedecer, y se acabó. No era, ¿pero por qué? Oye, yo tengo un mejor plan. Oye, ¿y si le hacemos así? No. Aquí era jupotazo, fórmate y vámonos. Y avanzaba el ejército. Y esto es lo que Dios nos pide: sométete. Sométete al gobierno humano.
a toda institución humana, dice aquí. Es muy importante, hermanos, que cuidemos mucho el aplicar de una forma equivocada que nosotros no somos de este mundo, que yo tengo una ciudadanía en el cielo, entonces como yo estoy acá, pues le haces así al mundo, ¿no? Y acá yo estoy ya en el cielo, ¿no? Qué padre, y yo me vuelvo indiferente, me vuelvo incluso despectivo al mundo y a todo lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy del cielo. O sea, ya ellos que le hagan como puedan, ¿no? Yo soy del cielo. No, es una forma errónea de aplicar nuestra ciudadanía, nuestro nuevo nacimiento, el pertenecer a la familia de Dios, no va por ese camino. El pertenecer a la familia de Dios nos va a llevar a someternos, ¿sí?, a estar subordinados, sumisos, con toda humildad. No es ser indiferente, no es volverme frío hacia el gobierno, sino es ser humilde y sumiso a todas las leyes y autoridades civiles. Es importante esto, es muy, muy importante, porque el ser cristiano no me exime de los deberes que tengo todavía en este mundo. Jesús, cuando oró en Juan 17, una de mis oraciones favoritas de la Biblia, ¿qué le dijo al Padre? Padre, te ruego por ellos, no te ruego que los saques del mundo, sino te pido que los guardes del mal. Jesús no rogó para que nosotros quedáramos totalmente fuera del mundo. Tú y yo habitamos en este mundo. Somos peregrinos, sí. Somos extranjeros y advenedizos, dice la palabra de Dios. Venimos de paso y dentro de poco nos vamos a encontrar con nuestro Señor en gloria. Sí, pero ahorita tú y yo vivimos aquí. Y tenemos responsabilidades, tenemos deberes como cristianos dentro de este gobierno humano. ¿Conoces los deberes que tienes como cristiano? ¿Conocemos lo que tenemos que hacer como cristianos? Porque si no lo conocemos, acuérdate, Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo pereció por la falta del conocimiento. ¿Y por qué? ¿Porque no le llegó? No, porque dice claramente ahí mismo en ese versículo, porque desecharon el conocimiento. Porque veo la Biblia y veo el teléfono, no, me agarro primero el teléfono. Tantito, Señor, mira, nada más me desestreso y ya leo tu palabra. Le das de comer a tu carne. Entre más come tu carne, menos vas a querer comer espíritu. Y si tú desechas este conocimiento, que es el que te va a dar la vida y la dirección, la luz para que puedas caminar derecho en este mundo de la mano de Dios, tú vas a perecer. Y esa palabra perecer significa una destrucción no física, no que tú vas a acabar hecho pedazos, no, sino que es una destrucción de toda la bendición que podías haber recibido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no está la luz que necesitas para caminar con Dios. Acuérdate que tú y yo tenemos que caminar con Dios. No Dios va a venir a caminar donde yo quiero que camine. Esa es la diferencia. Hay mucha diferencia entre eso y tenemos que nosotros poner en claro ese pensamiento. Y caminar con Dios es que yo vengo, dejo mi camino, le digo, ¿sabes qué? Bye, ya sé que esto está mal. Señor, aquí estoy. Y tú llévame por donde tú quieres. Yo vengo a caminar contigo. De eso se trata caminar con Dios, mis hermanos. Y para sujetarnos, para someternos, para ponernos jupotazo en todas las instituciones humanas, tú necesitas caminar con Dios. De lo contrario, no vamos a poder hacer esto. Vamos a seguir nosotros con nuestra rebeldía, con nuestros pensamientos equivocados. Vamos a nosotros a tratar de tener un mejor plan, que no nada más que el gobierno, que todos en general. ¿Por qué? Porque yo no me quiero someter a nadie. Yo quiero hacer lo que está en mi camino, que yo trazo y que a mi parecer me parece camino recto, pero la Biblia dice que es camino de muerte. Tú no vas a trazar un camino recto, ni yo tampoco. Tú y yo, si queremos caminar solos,
la Biblia dice hacia dónde vamos a caminar y cómo vamos a caminar. Dice que tú y yo, si caminamos por nuestro camino, vamos a ir como bueyes, ¿a dónde? Al matadero. Eso es lo único que hay en nosotros, porque tenemos una naturaleza caída. Hay un corazón dentro de nosotros, cristianos o no cristianos, que se inclina más por lo malo que por buscar a Dios. Por eso es que tú y yo, cuando recibimos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza. Somos una nueva creación. Literalmente Dios nos vuelve a crear, nos da una vida nueva. Ya no es tu vida, Gálatas 2:20, sino es la vida ¿de quién? De Cristo en ti. Dios te une a esa vida para que ahora puedas ser obediente, puedas someterte en humildad. Pero Gálatas 2:20 también dice que para hacer eso, para que ya no sea yo, sino sea Cristo en mí, lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esa parte la dejamos a un lado y nada más nos ponemos en la playera la primera. Ya no vivo yo, es Cristo en mí, amén, y que Él haga todo, sí, amén. Espérame, 1 Corintios 15:19 dice que aquel que solo está esperando a Cristo es el más digno de conmiseración. Y esa palabra significa lástima. Si tú crees que es venir, sí, yo recibo a Cristo, sí, amén, aquí sí, pues ven por mí, ¿no? O sea, aquí yo te espero. Es la situación más lastimosa que puede haber en tu vida. Cristo tiene más cosas para ti. Cristo quiere transformar tu vida. Ser cristiano no es nada más decir yo creo en Cristo y se acabó, no. Sí, yo creo en Cristo, ok, tienes que creer en todo lo que es Cristo, que está escrito aquí en la Biblia, que es un Dios, que es un Salvador, que te va a dar la fuerza para luchar contra el pecado, y eso que tú crees se tiene que manifestar y ser visible. No es nada más yo soy cristiano y amén, y le pego el pescadito a mi carro y vámonos. Ya aquí ya traigo el boleto y cuando venga el Señor, pues hasta mi carro se va a ir conmigo porque ya está bien ungido con el pececito. No es por ahí, hermanos, no es por ahí. Tenemos que nosotros tomar una decisión, así es, pero es una decisión de recibir antes que todo a un Señor que tiene un señorío y que nosotros debemos obedecer ese señorío, y que ahora vamos a tener la libertad para obedecer ese señorío, porque ese señorío no busca lo mal, busca lo bueno para tu vida. Pero nosotros tenemos que conocer esto para no perecer. Oseas 4:6, hay que memorizarlo. Te va a ayudar mucho a entender que el conocimiento es necesario. Y nuestro peregrinar en este planeta va a estar equilibrado por medio, ¿qué crees?, de la sumisión. Así es. Nuestro peregrinar en este planeta, hermanos, si nosotros no respetamos y nos sometemos al gobierno humano que su nombre lo dice, gobierna físicamente este planeta en donde tú y yo físicamente también vivimos, no vamos a equilibrar el que tú y yo somos peregrinos y no pertenecemos a esta tierra. Tú y yo vamos a andar de cristianos extremos, rebeldes contra la ley. Y Dios nos llama a obediencia. Es importante que nosotros veamos esto. ¿Por qué quiere que nos sometamos? Lo dice al principio. El motivo para someternos, ¿qué dice ahí luego en el versículo 13? ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. Ya no necesitas que Dios te explique y que te sentaras y a ver, ven hijito, ven, mira, te voy a explicar. Porque si Dios se sentara un día contigo allá en el Sanborn, si te echaras un café con el Señor para que Él te explique el plan que tiene para ti, mira, quedarías loco. Quedaríamos. No entenderíamos si lo que tenemos ahorita no lo entendemos. ¿Cómo entenderíamos todas las maravillas y todo lo inentendible de Dios? No lo entenderíamos. Por eso es que Dios simplemente te dice, por causa de mí, por causa del Señor. Por causa del Señor, sométete. Y esto es un mandamiento divino. No viene de Pedro. ¿Pedro lo escribió? Sí, Pedro lo escribió, pero inspirado por el Espíritu Santo.
Dios le dijo: vas a escribir esto porque quiero que se sometan a las autoridades. Es necesario en tu vida y en la mía, porque mira, si tú lo que ves es un versículo que se ocupa mucho para la instrucción a los niños, ¿verdad? Dice que si tú no puedes obedecer al Padre que ves, ¿cómo vas a poder obedecer a aquel que no ves? Si tú no te sujetas a la autoridad de las instituciones que hoy en día puedes ver, ¿cómo te vas a sujetar a lo que no puedes ver? Es imposible. Tú y yo no podemos sujetarnos a lo que no vemos si antes no nos sujetamos a lo que vemos. Y para poderte sujetar a lo que ves, necesitas a Cristo en tu vida. Él es el único que te va a permitir sujetarte a toda autoridad. Él es el único que te va a permitir como esposo sujetarte a que Él dice: ama a tu esposa como yo amé a la iglesia. Y entonces tu matrimonio va a ir bien. Él es el único, hermanitas, que les va a permitir someterse al marido como Él se sometió al Padre. Esto es importante, y esto no habla de un sometimiento, no habla de una humillación, no habla de una esclavitud, no. Habla de respetar un orden que Dios ha puesto, en donde Dios estableció al varón como cabeza, puso esa autoridad Dios en la familia. No lo puso el hombre, lo estableció Dios. Y a la mujer le toca ser ayuda idónea. ¿Será menos? No, no es menos. Ya lo hemos visto muchas veces en la creación. La creación, a nosotros de lodo nos agarró tierra y pues ahí está Carlos, ya salí. Y acá lo va a poner ahí en Acapulco. Pero a la mujer la formó dentro del jardín del Edén. No la hizo en la tierra como a nosotros los varones. La formó de algo que Él ya había creado y limpiado y purificado, y recibe la mujer una doble purificación al salir de la costilla de Adán. La mujer es hecha, esa palabra cuando dice que fue creada de la costilla, hace referencia al mismo cuidado que Salomón tuvo para hacer el templo de Dios. Y el templo que levantó Salomón, hermanos y amigos que nos visitan, era algo impresionantemente hermoso, lleno de lujos, lleno de joyas, lleno de oro, lleno de toda riqueza. Y así es como te creó Dios, hermanita. Con Dios no se trata de machismo. Con Dios se trata de un orden para nuestro bien. Y tenemos nosotros que entrar a este orden y aprender a obedecer estos mandamientos, ¿sí? Es el obedecer. ¿Por qué es la causa el Señor? Porque el obedecer, en realidad, en el trasfondo, lo que nosotros estamos haciendo es desear la obediencia a Dios, lo cual me va a llevar a obedecer las leyes. Es el principio del gran mandamiento. ¿Qué nos pide Dios? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces amas al prójimo como a ti mismo. Son inseparables esos. Van juntos. Si tú no amas a Dios, no puedes amar al prójimo. Y si tú dices que amas al prójimo y no amas a Dios, no es cierto. Es lo mismo. Tú te sometes a la autoridad de Dios y vas a poder reflejar esa autoridad. Ese sometimiento, a la autoridad, ¿sí? Esto es demasiado importante para nosotros. Y este pasaje que acabamos de leer está súper relacionado con Romanos 13. Acompáñame allá a Romanos 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. En cuanto a la sumisión a las autoridades, este es uno de los pasajes más conocidos en donde el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice así, Romanos 13 del 1 al 7: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Te fijas cómo están súper conectados uno con otro? Lo que leímos en Pedro, en unos versículos en menos cantidad, es exactamente lo que dice Pablo. Está relacionado totalmente. ¿Y qué nos dice Pablo aquí? Aquí Pablo nos da más luz y nos dice que lo primero que tenemos que reconocer es que toda autoridad, hermanos y amigos que nos visitan, toda, absolutamente toda autoridad es establecida por Dios. Toda. Chavos, tus maestros fueron establecidos por Dios. Sí. Ese que nada más se conecta al Zoom y te deja 20,000 hojas de tarea y se va, ese lo estableció Dios para ti. Todos los que trabajamos, nuestro patrón, ese es establecido por Dios. Nuestros papás son establecidos por Dios. Nuestra pastora es establecida por Dios. Y todas nuestras autoridades en todos los niveles gubernamentales son establecidos por Dios. Y Pablo en el versículo 2 nos da la advertencia: el que resiste la autoridad, ¿a quién está resistiendo? A Dios. Dios se lo toma muy personal porque Él es el que está haciendo el plan, Él es el que pone todo. ¿Te acuerdas cuando empezaron a murmurar de Moisés? Cuando empezaron a hablar de Moisés, todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo empezó a hablar de Moisés y de Aarón y de María, y ahí estaban de rebeldes y de murmuradores contra la autoridad. Y Dios dice ahí en Números, dice: ¿hasta cuándo han de ser rebeldes contra mí? ¿Hasta cuándo me han de creer viendo todo lo que estoy haciendo por ustedes? A ver, espérame, si yo estoy hablando de Moisés, ¿por qué Dios dice que es contra él? Porque es Él el que los pone, es Él el que los usa. Y esto es algo increíble porque vimos que todos ellos son servidores de Dios. Y muchos de ellos, la mayoría de los gobernantes, son incrédulos, no creen en Dios y ellos no saben que son servidores de Dios, pero hoy tú ya lo sabes. Y son servidores de Dios para tu bien. Es para tu bien. Y tú no le pagas con tus tributos que das, ¿verdad? Con los impuestos que nos cobra el gobierno. ¿Cuántas veces hemos sido prepotentes con alguna autoridad, con algún policía? Y tú comes por mis impuestos. Él no come por tus impuestos. Él come porque es servidor de Dios y es Dios quien lo va a sustentar mientras Él siga siendo autoridad en este país. Pero a ti sí hay algo muy delicado que debes tener en cuenta, que es el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tú mismo te estás acarreando esta condenación. Tú mismo te estás echando estas ascuas de fuego en la cabeza. Mi hermano, son servidores de Dios y están para tu bien. Se equivocan igual que tú y yo. Son funcionarios en un cargo, sí, pero son imperfectos igual que tú y yo. Y nosotros tendríamos que tener una mejor conducta, porque nosotros, si ya eres cristiano, tienes a Cristo dentro de ti.
Dios habita dentro de ti y entonces tendrías que tener la capacidad de mostrar amor al prójimo y misericordia, así como Dios te la mostró a ti. ¿Y por qué somos soberbios con esa autoridad que es servidor de Dios? ¿Por qué no pensamos en la misericordia, que Él no conoce a Dios y que Él está haciendo lo que Él puede? ¿Y qué puede como ser humano? Nada. Como ser humano, igual que tú y que yo, su cuerpo y su carne es inclinada hacia el pecado, hacia lo malo. Pero nosotros, como ya soy cristiano, no, sí, ya soy superior a este pecador. Así hay un pasaje, ¿te acuerdas? Del fariseo que estaba orando y el publicano a un lado. Señor, qué bueno que yo no soy como este. Dios le haber dicho, qué bueno, manito. Qué malo, brother. O sea, este está ya conmigo y tú vas para el infierno. Es importante que tengamos esto en cuenta. Dios quiere que mostremos, hermanos, tenemos que mostrar cualidades de un carácter fiel. ¿Y cómo se muestran esas cualidades? Teniendo interés por nuestra sociedad. Tú vives dentro de esta sociedad, tú no te puedes deslindar de la sociedad. Tú no puedes encerrarte en tu casa con las alabanzas a todo lo que da y a mí qué me importa allá afuera que se peleen, que hagan lo que... No, amén, el Señor es en mi hogar. No. Tú vives dentro de una sociedad y tienes que preocuparte por el bien de esta sociedad. Tienes que buscar la paz. Es necesario buscar la paz. Y todo esto, ¿qué va a pasar? Nos va a evitar tribulaciones y nos va a evitar cometer delitos o infracciones a la ley civil. No, siento que, pues como que ahí sí exageraste un poco, Carlos. Acompáñame a Jeremías 29. Vamos a Jeremías 29, versículo 7. Jeremías 29, 7 dice así: y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. Déjame platicarte un poquito de este contexto. Aquí el Señor ya había determinado que Israel fuera llevado cautivo por Babilonia. Aquí se encontraban cautivos en Babilonia, no estaban en Israel. Ya habían sido sacados de su tierra, ya estaban como esclavos, cautivos en Babilonia. ¿Y qué les dice Dios? Revélate, no te sujetes a Nabucodonosor ni a ningún rey. Dios les dice, busca la paz y además ruega por ellos a Jehová. Dos instrucciones: procura la paz e intercede por ellos. Y es lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 2, 1 y 2. ¿Qué le dijo? Que ruego que te exhorto, dice Pablo, exhorto a que todos hagan oraciones por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivas quieta y reposadamente, porque esto es piedad y humildad. Vivir quieta y reposadamente, ¿qué significa, hermano y amigo que nos visitas? Cuando te quedas quieto, ¿qué pasa con tu cuerpo? Pues no se mueve, ¿no? Es algo externo. Y cuando estás en reposo, ¿lo puedes ver? No, el reposo es interno. Vivir quieta y reposadamente es que en tu vida, ni externa, ni tampoco internamente, va a venir nada que te quite la paz, porque tú estás procurando la paz de la tierra donde estás viviendo, porque tú estás orando por esas autoridades que se equivocan. Sí, ya te lo dije, se equivocan y se van a seguir equivocando. Pero Dios nunca va a permitir que un gobierno sea tan malo que lleguemos al punto en donde veamos la anarquía como algo mucho mejor que seguir sometidos al gobierno. Eso nunca va a pasar. Entonces tú y yo tenemos un deber, y es procurar la paz y orar por las autoridades. Dios no nos manda a hacer manifestaciones y ve y quéjate con el presidente. No. Procura la paz es eso precisamente, evita una manifestación. Aquí hace unos días nos pararon aquí la glorieta de la Diana y es un caos.
Es un caos en donde atentas contra la vida de personas. ¿Tú qué sabes si por ahí venía una persona de urgencias hacia un hospital? ¿Tú qué sabes si esa persona tenía que llegar por una pastilla para su salud? ¿Tú qué sabes si esa persona tenía que hacer algo, si venía a conseguir un trabajo y en ese momento tenía la cita de trabajo para recibir ese trabajo? Si simplemente quería pasar por ahí. Pero está primero mi camino, está primero mi pensamiento, está primero que yo quiero que me resuelvan, que yo quiero lo mejor para mí y no me importan los demás. Yo aquí me planto y los demás que se esperen y no me importan sus vidas. Primero está la mía. Dios no nos llama a eso. Dios no te llama, hermano, a participar de ninguna manifestación. Si tú participas en una manifestación, déjame decirte que estás en pecado, porque no estás procurando la paz que Dios te está pidiendo que procures. Y procurar es bueno, procurar no es bueno. Pues voy a intentar, a ver. No, procurar significa cuidar de que así sea siempre. Que siempre estés buscando la paz de donde vives. No que andemos de revoltosos manifestándonos, sin importar lo que sea. Se está poniendo dura la situación, yo no salgo a manifestarme. Yo vengo a buscar la manifestación de mi Dios y mi Señor que tiene en control todo. Eso es lo que Dios quiere. Enciérrate tú solo, tú sola con Él y Señor, está esta situación, ayúdanos. Está este gobernante pasando por eso, ayúdanos. Ten misericordia de él, que pueda llegar a alguien, que pueda conocer tu palabra, que pueda ser salvo y pueda tener esa luz que hoy me dejas tener a mí para ver que eso está mal, sí, pero que tú eres más grande que eso y que tú puedes alcanzarlo. No me dejes tener ese dedo señalador. Mejor ayúdame a juntar todas mis manos y dirigir todo mi cuerpo hacia ti, por Él. Es lo que Dios nos pide, que oremos, que estemos en paz, que de esta forma vamos a lograr la paz. Es importante que hagamos esto. Dios nos establece donde Él, en su soberanía y en su voluntad buena, agradable y perfecta, decidió hacerlo. Mira, aquí estamos viendo este pasaje de Jeremías con el cautiverio de Israel en Babilonia. Pedro, la carta que estamos estudiando, le escribe a los cristianos en una de las situaciones, en la persecución más terrible y cruel que hubo para los cristianos bajo el gobierno de un emperador psicópata, Nerón. Y Pablo, la carta de los romanos, la escribe también bajo el gobierno de Nerón. O sea, ellos no la tenían más fácil que nosotros. Oye, voltear a ver a un emperador, dictador, que se hacía lo que él quería y no había nadie que le pudiera decir que no, porque además se establecían por supuesto derecho divino. El Imperio Romano es uno de los imperios en la historia más depravados, más locos, en donde los césares eran considerados dioses y se hacía lo que él quería, nadie le podía reprochar nada. Y andaba persiguiendo a los cristianos y los andaba quemando y los echaba a los leones y hacía atrocidades con ellos. Y Pedro no les dijo, bueno, miren, ¿saben qué? Pues mira, vamos a juntarnos ahí, unos palos, unos machetes y vamos a hacer ahorita una revolución. No. Pedro les dice, sométanse, sométete a Nerón. Tú y yo estamos en un país demócrata. Es totalmente un cambio a un país autoritario o a un gobierno autoritario como era en Roma. Pero tú y yo, la democracia no cambia las cosas, sino nos aumenta algo más. La democracia también requiere sometimiento, pero también requiere de nuestra participación. Requiere que tú participes en lo que se tiene que hacer en el gobierno, porque es para tu bien, porque en su paz vas a tener tu paz, en su beneficio va a estar tu beneficio. Y en esta situación que estamos pasando con la pandemia y con las vacunas, y que si se hace y que si no se hace, y que si me encierran, no me encierran, la verdad es que
Todos hemos hablado bien mal del gobierno. A todos nos ha pasado malos pensamientos del gobierno, creer que nosotros lo haríamos mejor, creer que si nosotros estuviéramos ahí. ¿Sabes? Cristo también estuvo en el Imperio Romano y se sometió bajo la autoridad de los judíos y de los romanos. Cristo no trató de oponerse ni derrocarlos. ¿Qué es lo que sí hizo Cristo? Cristo les predicó y les mostró sus pecados. Eso sí, a eso sí estamos llamados tú y yo. Eso no es rebeldía, eso no es anarquía, eso es nuestro deber. Tú y yo, si nos encontramos con el presidente y tenemos la oportunidad de no nada más un saludo, sino de echar una plática, tú y yo tenemos la obligación y el deber de predicarle. No llegaste ahí por casualidad, no llegaste ahí para que creciera tu grupo social y si vieras la foto ahí con Andrés Manuel, ahí al Instagram, qué chido. No, estás ahí para predicar. Eso sí, pero no estamos ahí para derrocarlos, para hablar mal de ellos, para tratar de hacerlos menos o ridiculizarlos, creyendo que nosotros podemos hacerlo mejor. De eso no se trata. De esto no se trata. ¿Qué pasaría, hermanos, si en lugar de estar nosotros aquí en México, estuviéramos en India, en donde declararte cristiano es que tu vida literalmente está en peligro? Si estuviéramos en Corea del Norte, donde es lo mismo, es un riesgo literal y latente tu vida. ¿Qué pasaría si tú y yo ahorita viviéramos en Rusia, viendo que Vladimir Putin está desatado a punto de invadir Ucrania? ¿Sí estarías orando por él? ¿Sí estarías intercediendo y buscando la paz? Y es el principio. Vladimir Putin invade Ucrania y de ahí se sigue. La Biblia profetiza que hay en el fin del mundo los que se van a levantar contra Israel es Gog y Magog. Y Rusia es Magog. Y Rusia va a estar encabezando la rebelión y el atentado y la persecución de Israel. Y si Rusia, en cuanto invada Ucrania, que no tarda en hacerlo, hermano, no va a haber nadie que lo frene. Es Rusia, uno solo, contra la OTAN, contra toda la organización del Tratado del Atlántico Norte. Son varios países unidos en ejército, en milicia, más Estados Unidos, y todos que hicieron se echaron para atrás. Porque se tienen que cumplir lo que dice la Biblia. Porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. Y porque Dios nos apremia a que nos sometamos a la autoridad. Porque es bueno para nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cuando se habla de política, somos unos expertos, ¿verdad? Cada que tocan la política, no, hombre. Y todos tenemos la misma respuesta, ¿verdad? ¿A por qué no han arreglado el bache de nuestra casa? Porque se roban el dinero. Amén, sí, cómo no. Todos tenemos esa respuesta. Qué sociólogos políticos tan avanzados somos, ¿verdad? Es que no hacen nada, ahí están sentados en su silla, eso sí, recibiendo el aguinaldazo. Para eso sí, esa es nuestra política. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿realmente conoces la situación económica de nuestro gobierno? ¿Realmente conoces el dinero que se mueve? ¿Realmente conoces si sí se roban o no se roban? Esto no es una justificación a las autoridades, porque sabemos que hay muchos que sí lo han hecho. Pero eso es pecado de ellos y ellos tendrán que dar cuentas a Dios por eso. Y a ti y a mí Dios no nos dice júzgalos y señálalos y diles ladrones todo el tiempo. A ti y a mí Dios nos dice ora por ellos y busca la paz. Mi hermano, es una guerra espiritual lo que tenemos, no es una guerra civil, física. Y en esta guerra espiritual no solamente es Satanás y sus demonios. Es una parte de la guerra espiritual, pero la parte más fea, la parte más sucia, la parte más despiadada está en nuestro interior.
con nosotros mismos, con mis pensamientos, con mi autosuficiencia, con mi querer gobernarme, con el que me creí que si yo comía de eso iba a ser como Dios. Y fíjate hasta dónde llega esa paradoja, esa mentirota que Satanás vendió. Le dijo a Eva, vas a ser como Dios. Y Dios, ¿qué dice? Los creé a mi imagen y semejanza. Ya éramos como Dios en imagen y semejanza. Y Satanás nos vino a hacer creer algo que ya estaba hecho por Dios. Y así es nuestro pensamiento, así de fácil somos engañados. Y por eso creemos que nosotros estaríamos mejor. Mira, nos llega un dinerito y ¿qué hacemos? Casados, para mí, ¿verdad? Y separamos y nada más llegó esto, amor, y ahí damos. Y tú ya llevas acá tu guardadito. Y nos llega cualquier dinerito y nos quema y no sabemos ni qué hacer. Yo quisiera verte realmente en un puesto de gobierno donde te lleguen millones de pesos para que tú los administres. ¿De verdad? ¿De verdad resistiríamos el no agarrar uno de 100? El de 100, te reirías del de 100. No es tan fácil, no es nada más yo lo puedo, no se trata de eso. Dios no te puso porque sabe Dios que tú y yo no podemos. Por eso no estamos ahí. Porque si estuviéramos ahí, tú y yo a lo mejor ya estaríamos en la locura y nunca saldríamos de ahí. Nunca hubiéramos volteado a ver a Dios. Y Dios pone a esas autoridades por nuestro bien. Y Dios nos pide que sin importar la situación política que a nuestros ojos y a nuestro pensamiento superpolítico que ya analizamos nos parezca mal, Dios te dice, hay una razón y una causa y esa soy yo. Es mi plan, no es el tuyo, dice el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, tenemos que cerrar nuestra boca. No tenemos que hablar en contra de ellos, sino tenemos que venirle a hablar a Dios de ellos, para pedir por ellos. Es muy importante que nosotros podamos hacer esto, que nosotros podamos mantenernos en esto. Y mire, si regresamos allá a nuestro versículo base, ahí en Primera de Pedro 2, esto es muy importante. Dice aquí claramente la Biblia que hay dos propósitos que podemos ver aquí acerca del gobierno. En el versículo 14 dice, número 1, enviados para castigo de los malhechores, ¿sí? Castigar la maldad, es el primer propósito que vemos aquí. Y el segundo dice que es alabanza de los que hacen el bien. Esto significa promover el bien público. Ahora, aquí en el promover el bien público, no creas que te van a aplaudir y bravo, no. Es que tú vas a recibir un buen trato, vas a recibir un trato favorable y justo, porque tú eres justo. Porque llevas una vida en piedad, eso es ser justo. No estamos hablando la justicia, el ser justo como el mundo lo entiende, que yo te doy uno y tú me das uno, eso es lo justo. No, aquí el ser justo es hacer lo que Dios te pide, es reflejar que tú ya fuiste justificado, que tú ya puedes luchar contra tus pensamientos y deseos de estar luchando contra la autoridad, oponiéndote a la autoridad, y que tú vienes y te humillas y te sometes a la autoridad. Y que te para el de tránsito y que, perdóname, sí, me pasé el alto, perdóname. Y que con toda humildad te sometes a su autoridad. Y que no tratas de justificarte. Y que no tratas de corromperlo, ofreciéndole algo, pidiéndole la atención. No pidas la atención de él. Ruega la atención de Dios hacia él. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y castigar la maldad. ¿Te acuerdas cuando en Getsemaní apresaron a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y él es el papá del mocha orejas. Ahí empezó, órale, le cortó la oreja sin miedo al éxito. ¿Y qué le dijo Jesús? Amén, Pedro, aquí traigo la mía. Lo reprendió.
Y le dijo, guarda eso, porque ellos traen espada, y el que mata espada, a espada también va a ser ejecutado. Jesús afirma esa autoridad que Dios les dio para castigar la maldad. Y nos va mal cuando no obedecemos a una autoridad, porque van a castigar el mal. Pero esa es también nuestra decisión, hermanos. Es nuestra decisión. Y nos tienen que perseguir. Esto es muy importante. La Biblia habla de que vamos a tener persecución y tribulación. La persecución y la tribulación por parte de las autoridades civiles no nos eximen y es un pretexto para decir, no, pues ya no te obedezco, ¿no? Ya, no, córtalas y ya. Ahora sí, ahí te voy yo. No. Nos van a perseguir, pero nos van a perseguir por hacer lo bueno. No nos van a perseguir por rebeldía, porque entonces no es persecución, entonces es castigo a tu maldad. Y es lo que muchas religiones ahí presumen, los testigos de Jehová principalmente. Y les encierran a alguien en la cárcel, a los testigos de Jehová, y bravo, amén, sí, porque él se opuso al gobierno. Espérame, es pecado, y lo que él tiene no es bendecido ni es agradable a Dios. Es el justo castigo por su desobediencia civil. No se trata de desobediencia civil, no se trata de una rebelión ni una anarquía. Hay un comentario, hay un pastor escocés que se llama Alexander MacLaren, dijo este comentario, te lo voy a leer, fíjate, dice: el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia, pues a nosotros nos ven mientras solo oyen acerca de Jesucristo. Y es por eso que Dios te pide: sométete, porque tú eres un reflejo de Dios en esta tierra. Tú eres un embajador de Cristo en esta tierra si eres cristiano. Y Dios te está pidiendo que tengas esta actitud, porque tu testimonio es lo que va a convertir a las personas. Tu testimonio es lo que respalda que tú llegues y le digas: solamente en Cristo tienes el poder para cambiar, porque esa persona, antes de que tú se lo digas, ya te vio que tú cambiaste. Y observa toda tu actitud y ve tu humildad y tu sumisión a las autoridades, y Él es espiritual, es el Espíritu Santo lo que lo va a convencer, y es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros obrando para esa transformación. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Tú y yo necesitamos enfocarnos en esto, en hacer lo que es recto, lo que es correcto, porque esta es la voluntad de Dios. Dice el versículo 15, que calles la ignorancia. Calla la ignorancia de esos que no leen la Biblia y señalan. No necesitan leer la Biblia. Tú puedes reflejar todo lo que dice la Biblia a través de la imagen de Cristo en ti. Tapa la boca de esos hombres insensatos. Que les resplandezca la luz del Evangelio, no porque los invitas a la congre y alguien más venga aquí a hablarles, por lo que tú estás viviendo en Cristo Jesús. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Y tenemos libertad, dice ahí el versículo 16, pero mucho cuidado con la libertad, hermanos. Con esto termino. Mucho cuidado con la libertad que Dios nos ha dado. No es un pretexto para hacer lo que queramos. La libertad que Dios nos ha dado es la libertad para obedecerlo a Él. Y en la sumisión y en la obediencia, hermanos, existe un pero. Hay un límite en la obediencia a las autoridades civiles. Cuando la autoridad civil nos quiere venir a imponer o a obligar a querer hacer algo que Dios prohíbe, o a dejar de hacer algo que Dios nos pide que hagamos, ahí ya no hay obediencia a la autoridad civil. Y Dios la aprueba y respalda que tú y yo no aprobemos ni obedezcamos ese tipo de instrucciones, las cuales nos quieren llevar a quebrantar lo que dice la palabra de Dios.
La autoridad civil está por abajo de la autoridad de Dios. Hay una suprema autoridad que es de Dios y solo a Él le debemos suprema obediencia. Y Pedro precisamente lo vivió con Juan en Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, ahí está. Cuando los fariseos y los líderes religiosos vienen a ellos y no encuentran nada que tacharles, les tapan la boca por sus conductas, por todo lo que hacían ellos a través de Cristo. Y lo único que les quedó hacer es, bueno, pues vamos a intimidarlos y que no hablen más de Cristo. Y Pedro y Juan, con toda humildad, no siendo unos pirurris, no, con toda humildad y sometimiento a esa autoridad que reconocen que es establecida por Dios, les dijeron: ¿será, de verdad, será lo mejor hacerte caso a ti antes que a Dios? Mi hermano, Dios está por arriba de todo, pero tú y yo necesitamos obedecer las autoridades. Debemos obedecer las autoridades y equilibrar el querer sentirnos los junior con los últimos 4 mandamientos que nos da el versículo 17 de segunda de Pedro. Número 1 nos dice: honren a todos, porque todos, hermanos, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y todos merecemos ese respeto. Número 2 nos dicen: amen a los hermanos. Amen a cada uno de los que están aquí y amemos más a nuestras autoridades y líderes que nos han puesto aquí en la iglesia. Número 3 nos dice: teman a Dios. No importa lo que veas que esté pasando políticamente, el temor de Dios incluye la confianza total en Él, de que Él tiene el control de eso. Y al final, Pedro nos vuelve a regresar al mismo mandamiento del versículo 13 con el que empezó. Al final, ¿qué nos dice? Honren al rey. Tú y yo vamos a reflejar, y tú y yo debemos vivir una ciudadanía evangelista, en donde como ciudadanos también reflejemos el evangelio de Cristo, para que a todas esas autoridades les pueda resplandecer la luz del evangelio y podamos ser luz en este mundo reflejando a Cristo. Vamos a orar. Dios bendito, gracias Señor, te damos muchas gracias por hablarnos de este tema tan importante y delicado, en el cual muchos hemos participado, Padre, de diferentes formas, quejándonos, sacando conclusiones, Señor, pensando mal de las autoridades, acusándolos de cosas que realmente solo tú sabes si pasaron, Señor, y solo a ti y a ellos les compete ajustar las cuentas de eso. Perdónanos, Señor, si hemos sido partícipes de esos pecados. Hoy venimos a ti arrepentidos por nuestra desobediencia civil, Señor, porque muchas veces somos desobedientes a la autoridad, papá, nosotros como varones, y en casa sí exigimos una autoridad, que respete nuestra autoridad, y eso nos lleva a una hipocresía total, Señor. Ayúdanos a respetar esas autoridades. Ayúdanos, Señor, a no hablar, a no difamar, a no hacer chisme de las autoridades, sino a procurar la paz, Señor, a dejar de murmurar, que eso lleva maldición y manda demonios a los gobernadores, Señor. Cuando tú nos has puesto a luchar por ellos contra esos demonios, para que tú hagas su obra en ellos, ayúdanos a interceder con todo nuestro corazón por el bienestar de esta nación donde tú nos has puesto, que es México, por cada uno de los gobernantes y por cada uno de los puestos de eminencia que tú has establecido, por nuestro presidente, Señor. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, papá, y a bendecir, que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese efecto que solo la sal tiene, tener sabor, sí, pero también conservar la carne de la putrefacción. Que nuestras palabras sean para bendecir y no para maldecir, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres tú quien nos ha mostrado esto, eres tú quien ha podido darnos la luz a través de ese sacrificio en la cruz. Y si tú no conocías a Cristo,
y hoy deseas llevar una vida correcta ante la autoridad civil, hoy deseas cambiar tu vida ante esas autoridades civiles que te han traído condenación a ti mismo, hoy es el día. Hoy es el día en donde con todo tu corazón, si tú tienes este deseo de recibir esta nueva naturaleza para someterte, yo te pido que hagas esta oración conmigo y que le digas: Dios, yo no sabía que vivía tan mal ante tus ojos, yo no sabía que esas autoridades eran puestas por ti, servidores tuyos. Yo los ofendí, Señor, yo pequé de esta y de muchas formas, pero hoy entiendo que estoy mal y también entiendo que hay un medio para poder salir de eso, que es tu Hijo en la cruz. Ese sacrificio que hiciste en tu Hijo al morir por mí, yo lo quiero recibir, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz, que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Y yo te ruego que hoy tú me unas a esa vida, que cambies mi vida, que me permitas estar escrito en el libro de la vida y llevar una vida agradable a ti, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.